Buenas tardes, jóvenes. El tema que nos toca ver ahora, varices esofágicas. Concepto. Cuando se incrementa la presión en la vena porta, como en el caso de la cirrosis hepática, la sangre se desvía hacia la parte distal del esófago y produce dilatación de las venas submucosas, lo cual va a producir varices esofágicas. Estas venas desvían un volumen importante de sangre desde la vena porta hacia la vena cava superior, por lo tanto, desvían al hígado enfermo. Las varices esofágicas son proclives a la ruptura y a menudo sangran de manera masiva. Como tenemos aquí el ejemplo, cuando hay un aumento en la presión a nivel de la vena porta, o en estos casos por una trombosis, por una cirrosis, la sangre es desviada, ¿ya?, hacia, hacia la parte inferior del esófago, lo cual produce dilatación de las venas inferiores del esófago, lo cual va a producir las varices esofágicas. ¿Cómo se ven? Aparecen como canales venosos tortuosos a través de varios niveles, desde la lámina propia hasta la submucosa del esófago. Se comunican por medio de las venas perforantes con una circulación colateral paraesofágica extensa, mejor dicho. Llegan a su mayor prominencia 2 a 3 centímetros por encima de la unión gastroesofágica. Es donde se van a observar con mayor protrusión este tipo de venas. Con el tiempo pueden irse extendiéndose más hacia la dirección cefálica y pudiendo llegar hasta la parte media del esófago, las varices. La circulación venosa está formada por un plexo submucoso que vierte su contenido a un segundo plexo que deriva a su vez hacia las venas tiroideas inferiores, los ácidos mayores y los ácidos menores también, ya las venas del diafragma, la coronaria estomáquica y tributaria de la porta. Dentro de los datos anatómicos, la red de bajo esofágico establece comunicación entre el sistema portal y la vena cava superior. Es así como la obstrucción del sistema determina una inversión de la corriente venosa que se deriva forzosamente hacia el sistema de la cava superior. O sea, como el sistema porta está obstruido, entonces se invierte el retorno venoso y se dirige hacia la cava superior. Entonces, el bloqueo portal intra o extrahepático determina la plétora en el sistema. En el primer caso se acompaña de distorsión y compresión de las venas lobulilares, por lo que el desagüe de esta queda bien bloqueado. Ludwigton, el 83% dice responde a este mecanismo. En la extrahepática consiste en alteraciones congénitas o adquiridas de la vena porta o esplénica. Como le dije, la mayor parte de las causas de hipertensión portal se debe a una cirrosis hepática, ¿ya? Y bueno, y el resto se debería a causas extrahepáticas que son por alteraciones de la vena porta, ¿ya? La trombosis cavernosa de la vena porta es la causa de la mayoría de las varices en niños y jóvenes, alrededor del 10%. Es más rara el bloqueo de las venas suprahepáticas y sus raíces intrahepáticas, como el síndrome de Budd-Chiari. Cualquiera sea el mecanismo, ya sea intra o subhepático, el obstáculo determina que se produzca una hipertensión en las venas aferentes del sistema y como consecuencia empiezan a dilatarse estas venas. Las varices aparecen cuando la presión portal supera los 12 milímetros de mercurio, un dato muy importante a tomar en cuenta. Además del aumento de la presión de las venas, el estancamiento sanguíneo prolongado, seguida de la inversión de la corriente venosa, acarrearía a la larga fenómenos de anoxia de la pared de los vasos comprometidos y se tornarían más delgados y más frágiles. Como digo, dentro de las causas, la primera causa de la hipertensión portal es la causa prominente, generalmente por una cirrosis hepática y casi siempre única. Otras de menor importancia clínica son los angiomas solitarios, las úlceras pépticas, angiomatosis de Rendu-Osler, las varices congénitas que son extremadamente raras. Bueno, hablando en sí de las varices esofágicas, la hemorragia digestiva por varices esofágicas es un evento
frecuente y es la complicación más importante de la hipertensión portal. Hasta un 70% de los pacientes con cirrosis hepática desarrollan varices esofágicas. Entre un tercio y la mitad de estos mueren como resultado del sangrado de las varices esofágicas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se produce cuando hay una inversión de la presión. Aquí tenemos la vena porta, ¿ya? Aquí tenemos la coronaria estomáquica. Entonces, cuando hay una obstrucción en el retorno venoso, entonces se produce una inversión, ¿ya? Del flujo venoso hacia ya las venas ácidos mayores, ácidos menores y por consecuente a las venas de la submucosa esofágica, ¿ya? Para ir a desembocar a nivel de la vena cava superior. Entonces, al producirse este incremento en la circulación venosa, es que va a hacer que en el tercio inferior del esófago se produzca la presencia o aparición de varices esofágicas. Como podemos ver en esta imagen, ya la imagen donde se produce la aparición en el tercio inferior del esófago, varices esofágicas, que endoscópicamente se ven así, y con un esofagograma se ven estas imágenes así, que corresponden a varices esofágicas, que inclusive llegan hasta el fondo, el techo del fondo del estómago. Dentro de los síntomas, normalmente las varices esofágicas pasan inadvertidas durante mucho tiempo y pueden ignorarse inclusive durante toda la vida si no hay una hemorragia que las ponga en evidencia. O sea, que la sintomatología de las varices esofágicas es su complicación. ¿Ya? Las varices esofágicas dan sintomatología solamente cuando se complican, ¿ya? Y es la complicación más grave, que es la hemorragia de las varices, ¿ya? Y siendo su única manifestación que puede haber. Ahora, el problema de esto es que el riesgo de mortalidad en el primer episodio es hasta un 50%, o sea, la mortalidad es altísima en sangrados de varices esofágicas y depende de la etiología de la hipertensión portal, de la reserva funcional hepática que tenga el paciente, del tiempo en que se inicia el sangrado, la relación, o sea, el tiempo también de la implementación de las medidas diagnósticas y terapéuticas. Como podemos ver aquí, un paciente con una cirrosis hepática pues nos hace ascitis, nos hace esplenomegalia, nos hace la famosa circulación colateral en cabeza de medusa, que es típico de la hipertensión portal, y por supuesto nos va a hacer las varices esofágicas, como también nos va a hacer tendencia a trombosis, ¿ya? A nivel de extremidades. Esas son complicaciones que se presentan en estos casos. Dentro del diagnóstico, la endoscopía precoz es un buen método de diagnóstico en esencial para su diagnóstico, es importante, ya que por lo menos el 50% de los pacientes con varices esofágicas pueden sangrar por otras causas. Hay una clasificación que nos habla, la clasificación de Paget. ¿Qué nos dice la clasificación de Paget? Nos clasifica en 4 grados, un grado 1 cuando hay una mínima protrusión de la pared esofágica, o sea, se ven como telangiectasia y ya puede haber una hipervascularización capilar. Un grado 2 cuando hay presencia de nódulos o cordones que son moderadamente protruyentes y van a ocupar, como dicen, máximo un cuarto de la pared de la luz del esófago. Un tercer grado cuando la protrusión de las varices invade hasta la mitad de la luz esofágica y un grado 4 cuando las varices son tan gruesas que ocupan más de la mitad de la luz esofágica. Esa es lo que corresponde a la clasificación de Paget, donde aquí vamos a ver una imagen donde nos da los diferentes grados, ¿ya? De que se pueden producir de varices esofágicas. Dentro de las complicaciones, la principal es la hemorragia como consecuencia de un excesivo aumento en la presión en el interior de las varices esofágicas. Se va a producir prácticamente que estas varices se revienten, hay mucha presión, revienten y empiezan a sangrar. El 65 al 70% de los cirróticos con varices esofágicas mueren en el curso del primer sangrado. Yo tuve la mala experiencia de tener un familiar muy cercano que tuvo un primer episodio de varices esofágica, pues y lamentablemente no sobrevivió.
solamente el 30% sobrevive al año y si el tratamiento de la cirrosis mejora en estos enfermos, no actúan en lo más mínimo sobre las varices esofágicas. Esto es muy importante. El paciente puede hacer inclusive hasta un trasplante hepático, ¿ya? Y solucionar el problema de cirrosis, pero las varices esofágicas son irreversibles. El paciente va a quedar para toda la vida con sus varices esofágicas. Dentro del diagnóstico, la endoscopía, como le muestra claramente el tipo de varices, la presencia de una erosión coágulo sanguíneo adherido, que significa que ha habido una hemorragia reciente, la imagen endoscópica de varicosidades de color azulado sobre un fondo rojizo, el examen radiológico en un 40% no es positivo, la tomografía. El diagnóstico diferencial, no solo la radiología puede mostrar diagnóstico de varices esofágicas, sino también se puede evidenciar la hipertensión portal por bloqueo intra o extrahepático, que se complementa con esplenoportografía, o sea, la radiología contrastada. ¿Ya? Evolución y pronóstico. Constituye una seria amenaza. Hemorragias masivas pueden producir la muerte. Una primera hemorragia que se detiene advierte que se producirá una y otra vez hemorragia hasta terminar con la vida del paciente. Cuando el bloqueo de la vena porta es extrahepático, el 75% de los enfermos muere de hemorragia. No todos los cirróticos tienen varices, solo el 30%, según Child. Ludington estima el 50%. Pero en términos generales diremos de que el porcentaje es alto de pacientes cirróticos con varices esofágicas. O sea, puede ser que tengan varices, pero no tengan episodios sangrados, ¿ya? Pero la gran mayoría sí tiene varices esofágicas. Dentro del tratamiento hay que tomar medidas generales. Lo más importante es la corrección de los trastornos de coagulación reversibles con reemplazo de factores de coagulación mediante el uso de vitamina K, plasma fresco congelado, transfusión de plaquetas, profilaxis, tratamiento de la encefalopatía portal, que es muy importante, la peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con ascitis, ¿ya? Este tema de la encefalopatía portal es muy importante porque los pacientes que hacen sangrados por varices esofágicas, que no son masivos, hacen sangrados crónicos. Entonces esta sangre que va al intestino se absorbe y pasa directamente los compuestos de amoníaco al cerebro y van a producir cierto grado de alteración de acuerdo a la impregnación que hay en el cerebro. Normalmente los pacientes que llegan con varices esofágicas no coordinan su actitud, su conducta es errática, son pacientes que no entienden por qué están haciendo encefalopatía portal por la absorción de esta sangre a nivel intestinal. Dentro del tratamiento, como le digo, hay medidas específicas, procedimientos directos o hemostáticos que van dirigidos a evitar el sangrado o frenar el sangrado, como la esclerosis de las varices, ya que se utiliza un tratamiento de elección, se hace esclerosis. Endoligaduras elásticas que se hacen endoscópicamente, tienen un costo que no es muy alto, no es muy barato, como le digo, aproximadamente alrededor de $500 vale cada endoligadura, que son para 3 disparos, que no te van a solucionar totalmente, van dirigidas solamente a la varice que ha sangrado. El uso del balón hemostático llamado Schenstachen-Blackmore es un balón que se utiliza en estos sangrados activos, ya que están en el momento del sangrado, para tratar de detener la hemorragia en ese momento. Hay otro tratamiento que se utiliza compuestos por vía endoscópica, vasopresina, la gliprecina, somatostatinas, el octreotida, se utilizan para tratar de disminuir, como le digo, el sangrado que se vaya a producir. Dentro del tratamiento quirúrgica, pues como le dije, las ligaduras, las transesofágicas de varices, ya que se hacen a través de endoscopía, hay algunas desconexiones que se hacen ácido portal, anastomosis portocava, mesentérico cava, esplenorenal, etc. Son anastomosis que te buscan desviar un poco el retorno venoso hacia otra zona, no hacia las coronarias estomáquicas y por supuestamente hacia los ácidos que van a producirnos las varices esofágicas. En la actualidad en desuso debido a hay alto índice de encefalopatía hepática que producían estos
estos desconexiones o anastomosis que se hacían. El trasplante de hígado fue el tratamiento ideal en el caso de la cirrosis hepática, aunque como dijimos, las varices esofágicas no mejoran con un trasplante de hígado. Como leí aquí, hay algunas anastomosis que se hacían, comunicación entre la vena cava, la vena hepática, atravesando el parénquima hepático, colocando prótesis de Wallenstein, o sea, unas prótesis de stent, ya, para mejorar el diámetro. Aquí está, este es el sistema de ligaduras esofágicas mediante endoscopía, que se procede a ligar, estos son los paquetes varicosos, ya, y vemos ahí que se ha lanzado ya la ligadura, se ha ligado una varice esofágica. Aquí tenemos varices esofágicas ligadas, ya que se hacen con las endoligaduras que muchas veces producen detención. Aquí vemos la varice y tenemos la ligadura, ya que elástica, que ha hecho que la varice se quede ligada, ¿no? Como dije, la cirugía se utiliza más para la prevención de la hemorragia recurrente que para el tratamiento del sangrado incoercible. O sea, la cirugía no se podría hacer en un periodo agudo, ¿ya? Si no es para prevención solamente, porque en periodos agudos lo que hay que hacer es medidas de emergencia, y pensar en una cirugía en un periodo agudo es muy complicado. Los procedimientos de vascularización varían desde una simple sección hasta la anastomosis esofágica con sutura mecánica hasta la desvascularización extensa gastroduodenal, tóraco-abdominal, y la operación de Sigura se llama. Ya que hay algunos shunt que se hace ya de la vena porta, ya se hace un stent, ya, y se lleva directamente hacia la vena, hacia la desembocadura de la vena cava inferior. ¿Ya? Aquí vemos otro ejemplo de cirugías que se hacen para sobre todo evitar hemorragias recurrentes. ¿Ya? Aquí vemos el stent que se coloca, ¿ya? Colocación de stent, colocaciones de balones dilatadores primero, se hace balones dilatadores, y se coloca, aquí está todo el procedimiento hasta el H, hasta que se coloca totalmente el stent. El trasplante de hígado, como dijimos, es el abordaje más agresivo y definitivo en las varices esofágicas y en la hipertensión portal. Se reserva para los pacientes con enfermedad hepatocelular avanzada, complicada, con varices esofágicas sangrantes, que para las varices se hace con, como digo, como digo, pacientes con enfermedad muy avanzada del hígado, con una insuficiencia hepática avanzada y complicada con varices esofágicas, pero no así solamente trasplante hepático para el paciente que tiene varices esofágicas, no, el trasplante de hígado no se hace con pacientes que tienen buena reserva hepatocelular, no se los considera, o sea, solamente porque tiene varices esofágicas el paciente pensar en hacer un trasplante, no. El trasplante se hace en pacientes que están con enfermedad hepática más varices esofágicas. ¿Okay? Y bueno, ahí tenemos la diferente segmentación del hígado, los diferentes segmentos, segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ven que siguen como si fuese un caracol. Como podemos ver, aquí hay una unión, ya que se pone a la aorta abdominal, ya una derivación de la vena porta directamente para evitar, como digo, este reflujo hacia el esófago. Y vemos pues los grados de cirrosis, ¿no? Diferentes tipos: cirrosis nodular, lobulillar, ¿ya? La granular, los diferentes tipos de cirrosis. Muchas gracias, jóvenes.